Hace algunos años atrás mi abuela falleció. Fue en el mes de febrero, justo cuando mis padres me habían mandado a recibir la llave de una casa que arrendábamos todos los años en la playa. Al segundo día de estar ahí, mi abuela falleció y yo quedé sin despedirme de ella. Mis papás no pudieron avisarme y cuando llegaron a la playa ya habían velado y enterrado a mi abuela. En esos años no habían celulares y no era tan fácil comunicarse como lo es hoy en día. Mi abuela vivía en la comuna de Lo Espejo. Su casa era una casa esquina muy antigua y creo que hasta el día de hoy penan, pero no podría asegurarlo porque esa casa ya no pertenece a mi familia, fue vendida. La primera vez que volví a la casa de mis abuelos después de la muerte de mi abuela, mi abuelo aún seguía vivo, pero la mayor parte del tiempo lo pasaba en su pieza. Esa tarde, cuando llegué, mi tía me dijo que me había dejado el té servido sobre la mesa, pero que ella tenía que salir. Tenía que ir a buscar a sus hijas, mis primas y a mi tío que habían ido a la cancha. Entré a la cocina y en la cabecera de la mesa estaba el té servido. Esa cocina era muy vieja, tenía el piso de madera y sonaba mucho cuando caminabas por ella. Estaba sentada en la mesa tomando el té cuando escucho a alguien cojear detrás mío. Mi abuela cojeaba, pero era imposible que fuera ella. Sin darme vuelta llamé a mi abuelo pensando que podía ser él, pero no me respondió. Él estaba durmiendo en su pieza. Seguía escuchando el cojear de esta persona detrás de mí y en eso recordé que mi abuela, que seguía viva, me había enseñado que cuando sintiera miedo por algo que estuviera detrás mío me diera vuelta rápido y lo mirara, pero cuando lo hice fue horrible. Vi a mi abuela fallecida. Era ella físicamente. La vi parada ahí con la misma ropa que siempre usaba y me estaba mirando fijamente, pero cuando me sonrió, me di cuenta de que no era ella. Sentí un miedo terrible, incluso me oriné del miedo ahí sentada en la cocina. A lo único que atiné fue a cubrir mi cara con mis manos para no seguir viéndola, mientras no podía dejar de temblar. Sentía mucho miedo. En eso alguien me tocó el brazo y grité de terror. Pero no era mi abuela, era mi primo. Él estaba terminando el servicio militar y tampoco pudo estar presente en el funeral de mi abuela. Él entró por la puerta del patio y le pareció muy extraño verme así temblando. Me preguntó qué me pasaba y yo le dije lo que había visto. Él me dijo que era imposible, que la abuela ya había partido. Le dije que no le iba a estar mintiendo con algo así. Mi primo se sentó a tomar té mientras yo le contaba todo lo que había pasado, pero él no me creía. Le pedí también que me acompañara a cambiarme de ropa y a lavarme, pero él se reía y me preguntaba qué había tomado o qué había fumado, mientras yo le juraba que todo era verdad. De un momento a otro, a mi primo le cambió la cara. Estaba mirando hacia el mismo lugar en donde yo vi a mi abuela. Me tomó la mano, me la empezó a apretar y empezó a gritar. «Ahí está, ahí está». Me enojé y le dije que no era gracioso, que no debía jugar con algo así. Él me dijo que no estaba bromeando, que me diera vuelta para que la viera, pero yo no quería. Sabía que era una broma. Pero él me tomó la cara y me obligó a hacerlo y ahí estaba mi abuela sonriendo. Fue horrible, porque su sonrisa de verdad se veía diabólica. Sin decirnos nada, se dio vuelta y se fue caminando por la cocina hasta que la perdimos de vista, con su típico cojeo al caminar. Con mi primo no podíamos creer lo que nos había pasado. Estábamos paralizados. 20 minutos después llegó mi tía. Le contamos todo y ella nos dijo que nos creía, que ella siempre la sentía caminar por la casa. Creo que mi abuela fue a despedirse de nosotros, porque fuimos los únicos en la familia que no estuvimos presentes en el velorio ni en su funeral.
Esto pasó en el año 1985. Yo tenía como 13 años y vivía con mi familia en nuestra antigua casa, ubicada en la parte alta de Coquimbo. Mi tío Luis era nuestro vecino, y él trabajaba haciendo aseo en las casas del sector El Llano. Él trabajaba en una casa antigua de ese sector. Es una de las casas más grandes que parece de cuento, y que fue una de las primeras construidas en ese sector. Cerca del mediodía llegó mi tío a su casa. Mi madre, que siempre tuvo una relación cercana con él, le llevó unos panes y un termo con té caliente. Él recibió todo bien contento, ya que no había comido nada. Fue en ese momento en el que mi tío Luis le mostró unas muñecas a mi mamá que le habían regalado en su trabajo, y fue amor a primera vista. Las muñecas eran muy hermosas, de cabello negro y natural, ojos de vidrio, y su cara y su cuerpo eran completamente de porcelana. Llevaban vestidos de época y hasta zapatos tenían. Pensándolo bien, esas muñecas deben haber sido de principios de siglo, por las ropas y el acabado de sus materiales. El único que estaba descontento era mi papá. Él decía que en nuestra casa habían solo hombres, que no era necesario tener muñecas. Mi madre discutía con él y le sacaba en cara que ella era mujer, pero aún así él no quería que hubieran muñecas en la casa. Una noche mi padre despertó y escuchó llorar a las muñecas. Fue a despertarnos a mis hermanos y a mí para que también las escucháramos, pero aunque pusimos mucha atención, ninguno escuchó nada. Aún recuerdo la expresión en el rostro de mi padre cuando nos despertó. Nunca antes lo había visto tan asustado. Nos apuntaba con mucha vehemencia y nos decía que las muñecas habían llorado. Desde esa noche, con mis hermanos, siempre nos quedábamos despiertos para escuchar a las muñecas, pero nunca lo logramos. Mi madre no estaba en casa la noche en que mi papá escuchó llorar a las muñecas. Él le pedía por favor que se deshiciera de ellas, pero mi madre siempre quiso tener unas muñecas como esas y durante su infancia nunca le fue posible. Así que, a pesar de la negativa de mi padre, ella se quedó con las muñecas, pero solo por un tiempo. Mi madre se dio cuenta de que las muñecas tenían algo extraño. Una noche ella despertó y también escuchó cómo lloraban. Al día siguiente se las regaló a una vecina y nunca más supimos de esas muñecas. A los 18 años tuve a mi primera hija. Con mi pareja vivíamos en una pieza en el terreno de unos familiares de él. La pieza tenía el techo de cholguán, las paredes de fonola y el piso de madera. Teníamos algo parecido a una salamandra en la esquina de la pieza, justo al lado de la puerta, un mueble que había hecho mi pareja y la cama que estaba para el otro lado. Era una cama de plaza y media, no teníamos nada más. Éramos muy pobres. Recuerdo que cuando nació mi hija no teníamos una cuna donde hacerla dormir, así que la solución fue hacerla dormir entre mi pareja y yo en la cama de plaza y media. Una noche desperté, quise abrazar a mi hija y no estaba a mi lado. Desperté a mi pareja y le pregunté dónde estaba la niña. Él se levantó, prendió la luz y mi hija no estaba por ninguna parte. Empezamos a buscar por toda la pieza, que no era muy grande, y no la encontrábamos. Pero no podía entenderlo si era solo un bebé, tenía recién un mes de vida. Algo me dijo que mirara debajo de la cama, me agaché y ahí estaba mi hija. Estaba sin la manta en la que yo la había envuelto para dormir, pero ahí estaba, justo en medio de la cama, pero debajo de ella. La saqué de ahí y cuando la tomé en mis brazos me di cuenta de que estaba muy helada. Nos acostamos nuevamente, pero la verdad es que no pudimos volver a dormir. Lo único que me quedaba por hacer era rezar y pedirle a Dios que esto no se volviera a repetir. Mi hija hoy tiene 21 años y aún no sabemos qué fue lo que pasó esa noche. Todavía no logramos entender quién sacó a nuestra hija y la dejó debajo de la cama. Mi hija ahora tiene 6 años.
Ella nació con leucemia. Yo no conocía al papá de mi marido porque él murió 5 años antes de que yo estuviera con él y de que, obviamente, tuviéramos a la niña. Cuando mi hija empezó a hablar, ella decía que veía al tata, que el tata estuvo con ella cuando estuvo hospitalizada por la leucemia, que el tata la cuidaba en el hospital y en todos lados. Un día a mi marido se le perdió un banano con mucha plata, pero por suerte dimos con el caballero que lo había encontrado. Cuando llegamos a buscar el banano a la casa de este caballero, mi hija me dijo que necesitaba ir al baño urgente. Le pedimos al caballero que nos dejara ocupar su baño y él obviamente no tuvo ningún problema. Cuando estábamos en el baño, mi hija me dijo que había un hombre descalzo y colgado en el living. Yo le dije que no había nada, pero ella seguía repitiendo lo mismo, que había un hombre descalzo y colgado. Salimos de la casa y debo reconocer que, a pesar de no ver nada, salí muy asustada. El caballero tiene que haber notado algo de este miedo en mi cara y me preguntó si estaba todo bien, si nos había pasado algo. Mi hija, escondida detrás de mí, le dijo que en su casa había un hombre descalzo y colgado. El caballero, con cara de sorpresa, nos pidió que esperáramos unos segundos y entró en la casa. Unos momentos después salió con una foto en sus manos. En esa foto había un grupo de hombres y le preguntó a mi hija si el hombre que ella vio era alguno de los que aparecía en la foto. Ella apuntó al más joven que aparecía en la foto y el caballero nos dijo que era su hermano, que se había quitado la vida hace muchos años aquí en su casa. Con esto nos dimos cuenta de que mi hija puede ver personas que no todos pueden ver. Cuando hemos tenido que ir a velorios, nunca la llevamos con nosotros porque ella percibe todo. De alguna forma, ella sabe cómo falleció la persona y se anticipa también a todos los hechos que pasarán en el velorio. Hace pocos días murió una vecina, 3 casas más allá de la mía. Todos los vecinos prendimos velas afuera de su reja y le pregunté a mi hija si quería acompañarme a prender una vela. Ella me dijo que no porque la vecina estaba ahí. Le dije que no se preocupara, que la estaban velando en otro lugar, pero ella no se refería a eso. Ella veía a la vecina ahí donde todos los vecinos estábamos prendiendo las velas. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.